Uno de los grandes interrogantes de la humanidad en cuanto al tema de Dios ha sido: ¿realmente Dios se interesa en nosotros? Hay mucha gente que ha respondido de diversas maneras a esta pregunta, desde el ateo que finalmente dice Dios no existe y vivimos en un universo frío y simplemente estamos aquí por el azar, hasta aquellos que tratan de espiritualizarlo todo y piensan en una conciencia universal de la que todos somos parte y despersonalizan a Dios porque no logran comprender que hay un ser que se interesa personalmente en nosotros y que este ser ve nuestro sufrimiento, ve nuestro dolor, ve nuestra condición y ha hecho todo por remediarlo a tal punto que se entregó a sí mismo para poder remediar el mayor problema que tenemos. Y el mayor problema que tenemos es el pecado. Eso es lo que trae todo lo demás: enfermedad, muerte, desilusiones, tragedia. El pecado está a la base de todo eso. Pero como los seres humanos no ponemos este elemento en la ecuación, siempre damos nuestra propia respuesta sobre si a Dios le interesamos o incluso si existe un Dios. Para bendición nuestra, para beneficio nuestro quería decir, pero es una bendición para nosotros, la palabra de Dios nos revela que efectivamente Dios se interesa. Es un Dios personal, es un ser personal que se interesa en cada uno de nosotros. Vamos a orar porque en este último día de marzo queremos pedirle al Señor que nos permita comprender su amor eterno. Pidamos la dirección de Dios. Querido Padre, gracias te damos porque tú has sido bondadoso con nosotros al darnos tu palabra que nos revela cómo tú quieres relacionarte con cada uno de nosotros. Permítenos crecer en nuestra comprensión de tu carácter para tener una relación más profunda contigo. Lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En estos días pasados hemos estado hablando sobre el diagnóstico divino y ha quedado claro que el doctor, el médico celestial, nos mira y dice: tienen un problema. Su problema es que no saben. Su problema es que se han autoengañado. Y el problema es que me han dejado fuera. Y entonces todo lo demás va a ser el resultado de no tener una conexión vital con Jesús. Ahora, al final del mensaje a la Odisea, el Señor nos da esperanza. Porque esto es una curiosidad, seguramente ya lo has oído, pero es bueno recordarlo. La iglesia a la Odisea no recibe ningún elogio. En todas las demás iglesias, salvo otra, todos reciben algún tipo de elogio. Por los pocos que tienes en Sardis que han guardado sus vestiduras, por ejemplo, por los pocos de Tiatira que se mantienen fieles a pesar de la apostasía general, por mantenerse fiel a la doctrina como la iglesia de Éfeso. Es decir, siempre hay algo bueno que decir, pero con la Odisea no. Y esto podría parecer desesperanzador, sin embargo no lo es, porque el Señor quiere que abramos nuestros ojos a nuestra condición real y entonces podamos hacer el trueque, darle nuestro corazón manchado como está, para que Él nos devuelva oro refinado en fuego, vestiduras blancas y colirio. Entonces nos dice lo siguiente, verso 21, al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Mira qué interesante. Primero voy a destacar esto, es una promesa. Al vencedor implica que a Jesús le interesa que venzamos. Por lo tanto, Él va a hacer su parte y es darnos el oro, darnos las vestiduras, darnos el colirio, con tal que nosotros hagamos nuestra parte, que es simplemente rendirle nuestro corazón. Entonces nos dará la victoria. Pero lo que es sorprendente en este pasaje es lo siguiente. Noten que dice, así como yo he vencido. Pero Jesús nunca fue una persona tibia espiritualmente. Él tenía las cosas claras. Su relación con el Padre era vibrante. No hacía nada que no estuviera guiado por el Espíritu Santo.
¿Cómo así como yo he vencido? ¿Por qué Jesús se identifica con una iglesia apática como la iglesia laodicense? Saben, aquí está el profundo amor de Dios. No es porque Jesús sea apático, es porque Él, que entiende nuestra situación, se identifica a tal grado con nosotros que nos tiende la mano para restaurarnos. Creo que en cierta medida aquí hay un mensaje de la encarnación de Jesús. Jesús no tenía por qué encarnarse, no tenía por qué haber venido a este mundo y humillarse como lo hizo, pero Filipenses capítulo 2 nos dice que en Jesús lo que había era el deseo de redimirnos. Él no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se humilló a sí mismo con tal de restaurarnos, porque al ser Jesús exaltado como lo ha sido por este sacrificio máximo que hizo en nuestro favor, la humanidad también es exaltada. Y esto es lo maravilloso, porque nos identificamos con Él. Por eso Él dice: al que venciere le concederé que se siente conmigo en mi trono. Creo que esto es alentador y debería ser un gran motivo para que nosotros deseemos pasar tiempo con Jesús al punto que Él nos conceda su victoria. El día de mañana vamos a comenzar a hablar sobre esto de cómo se obtiene la victoria y cómo se puede vivir la vida que Jesús espera que nosotros vivamos. Pero esto de Jesús identificándose con nosotros nos muestra cuánto Dios quiere estar cerca de la humanidad. Y esa es la respuesta que da la Biblia. ¿Se interesa a Dios por nosotros? ¿Realmente le importa la humanidad a Dios? La respuesta es sí, al punto que se identifica con nosotros. Pero no solamente en la encarnación de Jesús vemos cuánto le interesa a Dios la humanidad o cuánto le interesan los asuntos de los seres humanos. Desde la antigüedad vemos esto. El relato de la creación es un testigo poderoso de cómo Dios está interesado en nosotros. Cuando vamos al momento en que Dios creó al primer ser humano, nos encontramos con Génesis 2, verso 7, que dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. En otras traducciones, un alma viviente, porque el alma es el ser integral, ¿no? Ahora, miren lo interesante. Dios formó. ¿Qué tan cerca estaba Dios? Tan cerca que con sus manos moldeó al primer ser humano. ¿Qué tan cerca estaba Dios? Tan cerca que sopló en su nariz aliento de vida. Así de cerca estaba Dios. La historia del pecado, de la entrada del pecado en este mundo, también nos dice qué tan cercano es Dios. Cuando vamos al capítulo 3 y vemos desde el verso 8 en adelante, nos encontramos con una escena, a mi juicio, desgarradora. Dios siempre venía a encontrarse con sus hijos recién creados. Pero después del pecado, después que Adán y Eva abrieron la puerta de la rebelión contra Dios, mira lo que dice el verso 8. Luego oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Notas lo desgarradora de esta escena? Los seres humanos, Adán y Eva, que antes habrían corrido a encontrarse con su Creador, ahora se escondieron. Ahora no estaban dispuestos a darle la cara. Ahora le tenían miedo, porque eso es lo que sigue en el texto. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? Él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. Por eso me escondí. Y nota la actitud del ser humano. Adán nos dice: tuve miedo porque pequé, porque te defraudé, porque no hice tu voluntad. No, él dice: tuve miedo porque estaba desnudo. Es decir, él, en lugar de hacer su confesión de pecado, aquí comienza ya a justificarse a sí mismo. Y esa ha sido la historia de nosotros los seres humanos, queriendo justificarnos por nosotros mismos. Y la iglesia de la Odisea es igual. Aquí Adán está desnudo, se lo reconoce a Dios porque él ha llegado a buscarlos,
allá la Odisea está ya en un nivel de enajenación tan grande que ya ni siquiera se da cuenta que está desnuda la iglesia de la Odisea, sino que dice, yo soy rico y me he enriquecido. Es lo que hace el pecado. Y es la parte en la que vemos a Dios acercarse. Dios sabía que el ser humano había pecado. Dios bien pudo haber con toda justicia dicho, ¿saben qué? Yo fui claro, mis órdenes son claras, por lo tanto pecaron, la paga del pecado es muerte, los voy a destruir. Pero no lo hizo así. Y no lo hizo así porque se halló un sustituto, alguien que se encarnó, que vino hasta aquí a humillarse, hasta hacerse uno de nosotros para poder rescatarnos de esa manera. Pero siempre en el Antiguo Testamento encontramos otras historias que las voy a mencionar un poco de paso, pero que nos muestran el interés de Dios por cada uno de nosotros. En Génesis capítulo 5, por ejemplo, se nos cuenta cómo Enoc caminó con Dios. Una larga caminata de cientos de años que terminó con Dios llevándose a Enoc al punto, porque llegó al punto de decir, hijo, vámonos para mi casa. Ya no vuelvas más aquí a este planeta. Ya no vas a vivir sobre este planeta. Ahora nos vamos para mi casa. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla que esta cercanía con Dios, de hecho, es un paralelo de lo que Dios quiere hacer con sus hijos. Aquellos que caminan con Él hoy lo seguirán haciendo por la eternidad, como el justo Enoc. Luego encontramos que Dios no se queda de brazos cruzados ante la injusticia. Génesis 6 narra que cuando Dios vio que el mal se había desbordado, dijo, voy a traer un diluvio para raer de la faz de la tierra al ser humano. Esto a veces es la parte que no comprendemos los seres humanos desde nuestra perspectiva limitada, porque somos muy extremistas. O vemos a Dios como un tirano, un juez tirano que es implacable con su justicia, o lo vemos como que no puede hacer justicia porque su amor es tan grande que le pesa hacer justicia. Y hay que tener cuidado con estas perspectivas, porque ambos extremos no representan el carácter de Dios. Es por su amor que Dios tiene que actuar cuando la injusticia se desborda. Y eso fue lo que sucedió en Génesis 6. El pecado había desbordado el mundo a tal grado que si Dios no le ponía alto, la humanidad se iba a extinguir. Y ese era el plan de Satanás, que la humanidad se autodestruyera y se extinguiera. ¿Por qué crees que a pesar del poder armamentístico que hay hoy en día, y voy a hacer esta pregunta directa, ¿por qué crees que a pesar de eso todavía ningún presidente de las potencias del mundo ha apretado el botón rojo para autodestruir a la humanidad, para destruir a este mundo? Porque la gracia de Dios sigue operando. Tal vez el mundo no lo quiera ver así, pero esa es la verdad. Si no fuera por la gracia de Dios, hace tiempo, a causa del pecado, algún deschavetado habría ya presionado el botón y habría aniquilado a la humanidad. Pero la gracia de Dios no lo permite. No lo permite porque Dios está dando la oportunidad de que le conozcamos a Él. Y luego tenemos el llamado a Abraham, Génesis capítulo 12. El llamado a Abraham es, voy a decirlo, paradigmático, porque nos muestra cómo Dios se interesa por las personas al punto que les hace una invitación. Aquí podríamos hacer un paralelo con Apocalipsis capítulo 3, verso 20. Aquí estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, voy a entrar. Abraham escuchó la voz de Dios. Abraham escuchó el toque de Dios en la puerta de su corazón, abrió la puerta y emprendió una caminata con Dios. ¿Cuál fue el resultado? Que Abraham se convirtió en el padre de la fe. No sin los avatares de esa jornada, ¿no?, que tuvo que enfrentar. A veces dudó, a veces trastabilló en su fe, pero se mantuvo conectado con Dios porque había escuchado la voz de Dios y le había permitido entrar en su corazón. Esa caminata de Abraham puede ser también nuestra caminata. Y eso debería hacernos pensar
¿Qué cosas hay hoy en nuestra vida que nos impiden permitirle a Dios transformar nuestro corazón? Todos tenemos alguna cosa. Y este mensaje no es para juzgar, es para reflexionar. Es para que pensemos cómo podemos ir creciendo nuestra relación con Dios, porque ese va a ser el tema de todo el trimestre, y porque en la medida en que crecemos en nuestra relación con Dios, así podemos nosotros realmente vivir la vida que Dios espera que nosotros vivamos. Así que hoy, para terminar, me gustaría que, así como lo has hecho en las ocasiones anteriores, ahora escribas en el chat. Y gracias a todos los que han estado escribiendo. Aún no he podido contestar porque he estado corriendo con varias actividades, pero gracias por estar escribiendo. Ahora, quiero que pongas ahí: quiero caminar con Cristo. Quiero caminar con Cristo. Si has llegado hasta aquí, puedes poner eso: yo quiero caminar con Cristo. Porque al final eso es el secreto de la vida espiritual. Una vida cristiana victoriosa no se mide por mis logros humanos, se mide por mi sumisión a la voluntad de Dios, por mi caminar con Dios. En el camino Dios se encargará de bendecirnos conforme a su misericordia. Así que vamos a orar pidiendo la bendición de Dios y que nos permita comenzar nuestra propia caminata con Él. Querido Padre, gracias te damos porque tú eres bondadoso con nosotros al hacernos la invitación que le hiciste a Abraham de salir y caminar contigo. En el camino a veces tropezamos, incluso a veces nos detenemos, pero Padre, queremos caminar contigo. Queremos tomarnos de la mano de Jesús, quien se hizo uno de nosotros para restaurarnos y llevarnos de nuevo al cielo. Por favor, ayúdanos a caminar tomados de tu mano. Te lo imploramos no porque haya mérito en nosotros, sino por los méritos sagrados de Jesús. Amén.